Buenas. Hoy, después de haberles contado el contexto en el que nació y vivió el arzobispo Desmond Tutu, les voy a contar en un viaje profundo por la espiritualidad de este hombre tan extraordinario que habitó entre nosotros entre el siglo XX y una parte del siglo XXI. Una de esas personas que nos hace mejores como especie. Es un homenaje que le queremos rendir a este hombre grande, porque su pensamiento, su práctica, su vida, su manera de habitar en la tierra y en el tiempo en el que vivió, nos mostraron cómo se puede mirar desde otra forma totalmente distinta sociedades contaminadas por los odios y proyectarse desde un espíritu elevado, incluso en circunstancias terriblemente degradadas, como era el régimen del apartheid en el que él tuvo que vivir por muchos años. Desmond Tutu nació en 1931, murió ahoritica, el 26 de diciembre del 2021, vivió 90 años, rindió todo el testimonio de su tiempo. Él era el arzobispo anglicano de la Ciudad del Cabo. Eso le va a dar un soporte histórico a este hombre para poder hacer todo lo que hizo. Él era hijo de una empleada doméstica y un maestro, y lo educaron desde chiquito en misiones cristianas, igual que Mandela. La cosa con Mandela es que ellos dos van a ser la llave del país del arco iris, van a ser los amigos, van a ser los paladines, van a ser los que juntos van a transformar Sudáfrica, y con el ejemplo que van a hacer el mundo con otros referentes éticos totalmente distintos. Desmond Tutu, cuando chiquito, tuvo polio y también tuvo tuberculosis. Entonces, él viene, digamos, de un entorno donde comprende muchas cosas que después necesitará para ser quien fue. Él va a ser pastor y va a ser profesor ecuménico de la gran fe y de la contemplación del silencio. Él fue un hombre que respondió a todos los signos de los tiempos en el país de Sudáfrica. Entonces, él, digamos, tiene una formación religiosa profunda y una formación religiosa y una gran espiritualidad, y es desde ahí que él va a formular su manera diferente de entender el universo. Él apoyó todas las causas de los pueblos con una solidaridad impresionante con todos los pueblos oprimidos. Él apoyó la causa palestina, la causa del Tíbet, Zimbabue, Zaire, Etiopía, Nigeria, Sudán, Chechenia, Myanmar. Él apoyó todas las causas de los pueblos que, como el suyo, habían vivido en la opresión más impresionante. También apoyó las causas de los LGBT, homofobia. Se opuso terriblemente al matrimonio infantil. Él también señaló la importancia, la dimensión y el horror de lo que significaba el SIDA y cómo vivirlo de una manera humana y diferente. Él apoyó a las mujeres lesbianas y a las mujeres gays, esto desde la mera iglesia anglicana, lo cual tiene muchísima importancia porque no eran preceptos que la iglesia anglicana estuviera, digamos, en capacidad oficial de respaldar, pero él lo hizo. Entonces, él era un tipo que se basaba en el Evangelio y decía que el Evangelio de Jesucristo era un acto subversivo contra todo mal y contra toda injusticia. Desde ahí él lo miraba. Él se oponía a las identidades étnicas, es decir, a la división del país por etnias. África está dividida en una cantidad de etnias y el hecho de que las naciones africanas fueran el resultado de un reparto colonial, de fronteras artificiales, de disputas entre imperios coloniales, entre Inglaterra y Francia y Alemania, y que fueran el producto de la conferencia del reparto de Berlín, hace que muchísimos pueblos vayan a quedar desvertebrados, desarticulados, metidos en un país, pueblos que eran enemigos, separados por fronteras, pueblos que eran uno solo.
Esas identidades tribales van a generar muchos niveles de conflicto, sobre todo tratadas en un contexto de repartos coloniales, o sea, eso hacía las cosas muchísimo más complicadas. Él decía que las identidades tribales no nos ayudarían a crear una sola Sudáfrica, y eso lo decía también porque el problema con los Zulú fue muy fuerte, porque los Zulú no querían el país del arco iris, sino que ellos querían unas regiones autónomas donde ellos fueran autónomos y no se integraran a un proyecto de Sudáfrica. Entonces eso fue parte también de por qué era importante manejar este tipo de conceptos en ese momento, donde eran puntos muy álgidos a discutir. Él condenó cualquier tipo de violencia de todos los bandos en nombre de lo que sea, bajo las circunstancias que sean. Él fue un hombre de la no violencia, y fue un hombre de la no violencia en una sociedad donde el odio estaba tan exacerbado, donde la violencia se sentía legitimada, digamos, por la presunción de bondad, porque cada uno creía que estaba ejerciendo una violencia a la que tenía derecho. Los boers creían que ejercían una violencia a la que tenían derecho por considerarse a sí mismos superiores, predestinados, llevados por el Señor a ser los amos de una tierra que deberían mostrar como una tierra donde ellos deberían llevar la cabecera y la batuta de la historia, y eso les daba su presunción de bondad y de legitimidad. Los pueblos que hicieron y ejercieron la violencia contra ellos se consideraban legitimados porque estaban ejerciendo una violencia contra una violencia absolutamente aterradora, más allá de lo imaginable, de las cuales estaban siendo víctimas. Los boers habían sido victimizados por los ingleses, y esa victimización extrema, dolorosa, terrible y desgarradora se habían adjudicado a partir de eso la autoridad moral para victimizar a las comunidades negras. De ese circulito es que se baja Desmond Tutu. Dice, no, aquí no vamos a hablar de superioridades morales para poder ejercer la violencia sobre los otros. No vamos a ejercer ningún tipo de violencia, punto. Todo tipo de violencia es terrible. No hay violencias legítimas, positivas, proactivas, chéveres, y violencias malucas, aburridoras y terribles. Las violencias son violencias, y el sufrimiento humano es uno solo. Entonces, lo primero que él hace es empezar a poner la práctica del Ubuntu en su manera de entender la posibilidad de una nueva Sudáfrica. Entre los pueblos del África, entre muchos pueblos del África, sobre todo del África Central y del África del Sur, existe una idea de la dignidad humana que se llama Ubuntu. Ubuntu quiere decir que la dignidad de todos los seres humanos está interconectada e interrelacionada, y se verifica en la forma como tú trates a tus semejantes. O sea, si yo te trato indignamente, inmediatamente estoy indignándome a mí como ser humano, porque soy en tanto somos, porque solo juntos es que somos humanidad. De aquí para adelante vamos a citar muchas de las palabras que Desmond Tutu dijo. No estoy interesado en recoger las migajas de la compasión que caen de la mesa del que se considera mi amo. Quiero el menú completo de los derechos. Mi humanidad está ligada a la tuya porque solo juntos podemos ser humanos. Esto quiere decir que el hecho de que yo sea un ser humano no es un hecho aislado. Yo no soy un ser humano yo solita, aquí sentada frente al micrófono. No es eso lo que me define a mí como un ser humano. Lo que me define a mí como un ser humano es pertenecer a una especie donde todos los demás lo son. Y tenemos en común que formamos parte de la humanidad y todos tenemos humanidad por dentro. El solo hecho de que yo esté grabándoles este podcast, esto se hace en equipo. Eso lo estamos haciendo varias personas, porque hay uno que está grabando, hay una que está grabando, hay otro que... O sea, que ni siquiera esto se puede hacer en solitario. Entonces, el concepto de humanidad es un concepto que por definición es colectivo, que por definición es interactivo, que por definición está referido al otro. Y es desde ahí, desde donde él va a partir para todo lo que él va a plantear. Entonces, por eso dice que mi humanidad está ligada a la tuya, porque solo juntos es que somos humanos.
Entonces él empieza a trabajar la paz y él empieza a trabajar una manera diferente de ver Sudáfrica. Hay una cosa que es muy importante. La práctica de Desmond Tutu durante tantos años va a hacer que el mundo entienda, comprenda y vea, y sobre todo pueda concebir la barbaridad de lo que estaba pasando en Sudáfrica, porque era difícil imaginar que el nazismo, en sus versiones terribles, digamos no en sus versiones terribles, el nazismo es terrible, no es que tenga versiones amables, el nazismo triunfó en Sudáfrica, así de simple. Las leyes del apartheid montaron una teoría de la superioridad racial que subordinó a todos los pueblos en Sudáfrica a unas condiciones de vida indignas de acuerdo con el color de la piel y el origen de su raza. Y esto, como habíamos explicado, que genera toda esa cantidad de leyes que hacen institucional la injusticia y que hacen que desde el gobierno y desde el Estado mismo se ejerza una injusticia sistemática contra la gran mayoría de la población por la razón de su color de piel. Entonces, para subvertir un orden que legitima la injusticia, para tratar de mostrar una alternativa histórica a un país sumido en el odio, con una profunda división interior y metidos en un sistema que solamente podía degradarlos cada vez más, que eso no podía ser sostenible, había que encontrar una manera como hablarle a los corazones, en donde pudieran entender un mensaje distinto al que vivían cotidianamente, que era el mensaje del odio. Mientras Mandela estuvo en la cárcel, Desmond Tutu estuvo por el mundo entero contando que Mandela estaba en la cárcel. Él fue uno de los que le mostró a la humanidad lo que significaba que Nelson Mandela estuviera preso, y que estuviera preso por la razón de querer una Sudáfrica libre para todos. Él y Miriam Makeba y Hugh Masekela y toda la cantidad de gente que estaba luchando contra el apartheid. Este hombre en un principio era profesor, pero cuando se hace en las leyes de la educación bantú, es decir, degradar la educación para quitarle deliberadamente oportunidades a quienes de hecho no las tenían, bajando la calidad académica para que su acceso al conocimiento fuera deliberadamente inferior al acceso al conocimiento que tenían los blancos, que tenían derecho a una educación de alta calidad, es decir, hacer de la educación un instrumento de inequidad que garantizara que unos tuvieran oportunidades que los otros, por el mismo sistema educativo donde estaban metidos, no las tuvieran. Por eso es que la educación es tan importante, porque es desde ahí, desde donde se puede lograr la equidad y donde se pueden lograr los grandes progresos de los pueblos, es desde la educación. Es la base fundamental de los proyectos históricos. Y eso lo han entendido varios pueblos. Entonces, primero era para bajarnos de ahí. Entonces, cuando ya viene la educación bantú, él dice, yo no puedo seguir siendo maestro acá, porque en estas condiciones ya no tiene sentido ser profesor. Entonces ya él se mete en la iglesia
y al meterse en las iglesias, él va a tener una vida dentro de las instituciones eclesiásticas. Y él va a llegar a ser arzobispo de Ciudad del Cabo. Y esta prevalencia dentro de las instituciones eclesiásticas le va a dar como la plataforma desde la cual él va a empezar a plantear una sociedad diferente en Sudáfrica. Desde su profunda creencia cristiana, desde el evangelio como lugar desde donde él se para emprender el mensaje del perdón. Este hombre va a transformar el universo del mundo en el que vivió y nos va a dar grandes lecciones históricas a lo largo de su vida. Entonces él empieza siempre a citar a un tipo divino. Era un tipo, mire, era un tipo pintoresco, vestido de morado, bailarín, chévere, mamador de gallo. Le mamaba gallo al Dalai Lama. Usted, a ver, póngase usted a mamarle gallo al Dalai Lama. Pues esto es una vaina muy, muy seria. Se morían de la risa los dos. Por ahí tienen un libro. Eran unos líderes espirituales de una talla. Usted lo ve en los videos bailando, lo ve muerto de la risa. Lo ve, era un hombre empático y simpático y divertido. Si se acuerdan de él en el Mundial, que Mandela no pudo ir, pero sí estaba ya todo vestido de morado. Por eso cuando él murió, 3 días de luto declararon en Sudáfrica y pusieron la sede de gobierno con las luces moradas que siempre tenía el arzobispo. Era un tipo, digamos, carente de solemnidades y severidades, y siendo sus discursos y sus pensamientos tan profundos y tan elevados, tenía una manera muy amorosa de decirlos. O sea, era un bacán ese man, era un bacán, y lo que decía. Entonces, él va a estar en el momento y en el lugar donde la historia va a cambiar, y va a ser uno de los factores que ayude a cambiar la historia. Él citaba a su papá. Mi padre solía decir: no levantes la voz, mejora tu argumento. Y es que cuando usted se mete en las lides de la no violencia, pues tiene que tener en cuenta todos estos elementos. Él dice: la paz llega cuando hablas con el hombre que más odias. Y es ahí donde se ejerce el valor de un líder. Que es lo que Mandela después se va a sentar con la viuda de Verwoerd, el hombre que instaló el apartheid, cuando empiecen a cambiar toda la lógica del apartheid por la lógica de la nación del arco iris. Es Desmond Tutu quien formula la nación del arco iris. El punto culminante en la vida de él es en el momento en que Mandela sale de la cárcel. Cuando Mandela sale de la cárcel, Mandela dice su pronunciamiento más importante: los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. Mandela renuncia a la venganza. Mandela decía, que lo hemos citado antes, que la venganza es como un gran bosque por donde uno se puede meter por cualquier lado, pero una vez que se mete ahí es muy difícil salir, porque la venganza genera espirales de violencia, porque cuando usted ha ejercido una venganza que considera lo suficientemente terrible como para que usted se sienta terriblemente vengado, el otro ya tiene condiciones y ya tiene razones para emprender su propia venganza, y así se crean espirales de violencia. Si usted cobra cada afrenta y cada afrenta es vengada, pues aquel de quien usted se vengó también tiene cómo vengarse de usted, porque su afrenta también lo hizo a él parte de la cadena de dolor, y esto no es de nunca acabar. Por eso hay conflictos que se prolongan y se prolongan y se prolongan, y se termina el siglo XX y se prolongan y siguen en el siglo XXI, porque siguen en la lógica de seguir cobrando las afrentas. El conflicto árabe-israelí nos ha mostrado qué pasa cuando ninguno de los dos cede y cuando la situación se genera en manos de espirales de violencia y no se generan salidas a corto plazo, no parece. Entonces dicen: vamos a quitarnos esta lógica de encima, porque es esta manera de gobernarnos la que no nos hace viables. Entonces Mandela renuncia a la venganza y le dice a los blancos boers surafricanos
que los perdona y que de esa manera la idea es crear un país conjunto que se llame el país del arco iris y no ejercer un proyecto de venganza. Con eso ya nos está proponiendo otro tipo totalmente distinto de país. Entonces, Mandela, lo primero que va a pasar es que van a ser las elecciones. En las elecciones, Mandela va a ser elegido presidente. Frederick de Klerk se propone como candidato de los blancos para perder. Porque si él no se propone, otro lo hará y no acepta el resultado de las elecciones. Y si no acepta el resultado de las elecciones, entonces el proceso completo se hunde. Entonces Frederick de Klerk se pone como candidato. Antecitos de que se propusiera como candidato le iban a quitar la jefatura del partido porque consideraban que le iba a entregar la nación a los negros, pero él mandó a plebiscito y en el plebiscito lo ganó y entonces él se presenta como candidato por los blancos para poder perder con Mandela y aceptar la presidencia de Mandela. Mandela sube al poder en unas elecciones, las primeras elecciones libres e incluyentes en toda la historia de Sudáfrica, donde miles de personas votaban, millones de personas, y votaban, de ahí sí votaba cada uno con su etnia, para que no hubiera ningún tipo de confrontación, y un día votaron los Zulus y otro día los Xhosas y otro día los Bantu, y así todo el mundo, y el primer día los discapacitados para que nadie dijera que por qué pesaban unos y no pesaban los otros, y nadie de otra etnia podía estar en esa mesa. Pues eso se considera una provocación. Hasta que finalmente, al final, gana Nelson Mandela. Entonces, Nelson Mandela había hecho un acto de gobierno antes que era muy importante, que fue cuando mataron a un líder muy querido, muy amado por ellos, que era Christian Honey. Y entonces él, cuando la nación estaba llamada al odio, dijo: comportémonos con dignidad frente a la muerte de Honey. De Klerk le dijo: háblele a la nación usted, y en esa época todavía no era presidente, háblele a la nación usted, porque usted es el que tiene que calmar esto. Y dicen que ese fue como el primer acto de gobierno que hizo Mandela antes de ser presidente, y luego va a llegar a ser presidente. Cuando Mandela va a ser presidente, va a crear un instrumento que es el que va a hacer posible la creación de una nueva Sudáfrica. Y ese instrumento, que se lo inventan ellos, que se les ocurría a ellos, que se lo imaginaron ellos y que lo hicieron ellos, y que es un invento made en Sudáfrica, se llama la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación es una manera distinta de concebir la justicia, para que un pueblo pueda, a partir de la verdad, reconciliarse y crear una nueva manera de entender y saber su historia. Y le pide el favor personal de llave, así de pana, a Desmond Tutu, que sea el presidente de la comisión. Hágame ese 14, hermano, tan tenaz. Desmond Tutu va a considerar que esa va a ser la misión más importante de toda su vida y se da a la tarea de liderar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. ¿Qué es eso? Esa comisión trabajó desde 1995 hasta 1998. Oyó 21.000 testimonios de la violencia política y de las más abyectas violaciones contra los derechos humanos. Allá en Sudáfrica habían experimentos a ver si había manera de enfermar a las comunidades negras con virus que los afectaran a ellos y no a los blancos. O sea, las cosas que se hicieron en Sudáfrica son inarrables, realmente son inarrables. Y fueron hechas con todo el poder del Estado, las matanzas como las matanzas de Sharpeville, una masacre en 1960, el 21 de marzo, cuando la policía disparó contra los manifestantes pacíficos en Transvaal, de los estados de Transvaal y Orange, y mataron a 69 personas e hirieron a 180. Entonces, el apartheid va siendo cada vez más devastador, más agresivo, más terrible, más degradado. Sí, y entonces hay que encontrar las verdades del apartheid, o sea, ver qué fue lo que pasó ahí. Y cuando empieza a funcionar la Comisión de la Verdad, entonces, ¿esto cómo va a ser? Esto va a ser que necesitamos conocer la verdad de lo que pasó durante el apartheid en Sudáfrica. Y que esa verdad tiene que ser imparcial y que tiene que ser ecuánime. No podíamos
decía Desmond Tutu, darnos el lujo de poner en peligro el éxito de nuestra empresa siendo percibidos como predispuestos a favor de uno u otro lado. Entonces eso hizo que igualmente estuvieran acusados aquellos que cometieron los crímenes desde la institucionalidad del apartheid, como aquellos que desde los movimientos de liberación negros, inclusive el mismo Congreso Nacional Africano, cometieron crímenes y actos de terror en nombre de la lucha contra el apartheid. O sea, cualquiera de los dos actos de terror era igualmente condenado en la comisión. Esto tiene una serie de normas. La gente se presenta a la comisión voluntariamente. La manera como van a presentar sus testimonios es que ellos van a tener que probar que su delito tiene una conexión política. Si no tiene una conexión política, entonces va para la justicia ordinaria y no se juzga dentro de la comisión. Tienen que contar absolutamente toda la verdad de lo que pasó, lo que ellos conocen como full disclosure, es decir, develar absolutamente todo. Si llegara a la comisión a encontrar que había un delito o un acto atroz que no fue mencionado y contado durante la comisión, la persona inmediatamente perdía los beneficios de la comisión. Entonces ellos se lo inventan. Por primera vez en el mundo esta gente se inventa una manera de conocer la verdad. Entonces, esto es diferente a los juicios de Nuremberg, porque los juicios de Nuremberg lo que pretendían era hacer un castigo ejemplarizante sobre algo que no debería volver a ocurrir nunca más en la humanidad. Entonces, el juicio de Nuremberg es un juicio punitivo. La idea es que estas personas van a ser condenadas a muerte o van a ser condenadas a cadena perpetua por los crímenes que cometieron contra la humanidad. Y esa era, digamos, como la idea es que lo que va a pasar aquí en Sudáfrica es que nos van a cambiar el chip. La idea que se tenía de la justicia era una justicia punitiva. Es decir, que las personas deberían pagar por lo que hicieron de maneras parecidas al acto que cometieron. Por eso la pena de muerte, por eso los juicios, para que pague tal cual. Entonces es una manera en que el castigo sobre el otro pueda generar un mismo tipo equivalente de sufrimiento al que el otro hizo en el crimen que cometió. Eso es normalmente como se ha manejado la justicia punitiva, y esto llegó a niveles tan absolutamente terribles como la prisión de Guantánamo o de Abu Ghraib, donde por todos los derechos que fueron violados por ellos, se les violaron todos los derechos. Y lo que ha generado son espirales de odio institucionales de otra manera. Entonces ellos decían, esto no nos va a solucionar, porque es que si cogemos a todos los blancos, los metemos en la cárcel y les hacemos algo medianamente parecido a lo que nos hicieron a nosotros, nunca vamos a salir del odio. O sea, el objetivo de acá es salir del odio y crear un tipo de sociedad diferente. Y para eso necesitamos crear un enfoque distinto de sociedad. Primero necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber toda la verdad para saber sobre qué vamos a trabajar. Vamos a crear una nueva constitución que se basa en la igualdad, porque la constitución que existía era la de la supremacía blanca del apartheid. Entonces había que tumbar esa constitución y crear una constitución en donde la igualdad de la nueva Sudáfrica quedara consignada en una carta de nación. Pero para poder hacer todo eso se necesitaba saber la verdad. Esa verdad no se podía hacer desde una superioridad moral, porque la superioridad moral es la presunción de bondad, concepto del que habíamos hablado, que lo trabaja mucho Carlos Eduardo Martínez en la idea de que detrás de todo crimen terrible hay una presunción de bondad, es decir, alguien que cree que está haciendo el bien mediante la atrocidad. Entonces, la idea es que no se puede trabajar desde la superioridad moral, porque ese es el argumento que todo el mundo esgrime para todos los actos que ha cometido. Esto se trata desde la humanidad en el otro. O sea, por aterrador que haya sido la conducta o el crimen de otra persona, sigue siendo un ser humano. No quitarle su carácter de ser humano, porque si le quitamos el carácter de ser humano, ya no tenemos ningún punto desde donde entendernos y desde donde podernos poner en los zapatos de los otros.
todas las verdades que se oyeron y se dijeron estaban amparadas por diferentes creencias y diferentes ideas de superioridad moral o presunción de bondad que las otras personas ejercieron en medio de esas violencias. Se trataba de llegar al sustrato del ser humano que hay en el otro, para hablarnos como humanidad y no como seres inferiores o superiores moralmente, porque en ese punto no habría ningún entendimiento. Entonces, la idea era que fueran y dijeran la verdad, y que cuando la dijeran, eso les diera la libertad. Eso era, digamos, la Comisión de Sudáfrica es así. La solución no era perfecta. Decía él, mire, la solución, yo sé que la solución no es perfecta, pero es lo mejor que podemos tener dadas las circunstancias. La verdad, a cambio de la libertad de los autores materiales, esa fue la situación de Sudáfrica. Entonces, la idea era que había que tener un punto de entendimiento. Entonces, Desmond Tutu decía, soy humano porque pertenezco, porque participo, porque comparto. Yo soy porque somos, es el concepto del Ubuntu. Y entonces empezamos a apuntar hacia el bien común. Entonces empieza a crear una transformación espiritual muy profunda. Estas cosas sucedieron mientras, digamos, en los años 90 se concedió la amnistía a 849 perpetradores. En el lenguaje de la Comisión de la Verdad estaban los perpetradores y estaban las víctimas. Y se careaban, o sea, la víctima y el perpetrador se sentaban el uno frente al otro hasta que la víctima encontrara en su corazón un lugar para poder perdonar al perpetrador. Y lo perdonaba sobre la base de conocer la verdad de lo que había sucedido con sus seres queridos o con él o ella misma. Esto estaba en una situación de catarsis. Habían psicólogos, habían terapeutas para poder lidiar con el dolor que todas estas palabras significaban. La gente lloraba. Muchas veces Desmond Tutu también lloró, escuchando estos testimonios terribles. Inclusive hubo un caso de 2 perpetradores que hicieron cosas terribles en una aldea, tan terribles que la comisión no encontraba cómo perdonarlos, pero habían hecho todo en regla. Así que finalmente tuvo que perdonarlos. Cuando se sintieron perdonados, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para servir a la comunidad a la que le han hecho tanto daño el resto de su vida. Aquí se producen transformaciones en el espíritu, porque esto está siendo considerado desde un lugar muy distinto. Más de 2.000 casos emblemáticos se transmitieron por televisión y por radio a todo el país. Todos los surafricanos escucharon lo que pasó para mirarse de frente, para mirar los ojos de la medusa, la cara y el rostro del horror, en su corazón un lugar para la reconciliación y la creación de un nuevo país. Más adelante ellos fueron a ayudar a los alemanes a encontrar sus propias verdades cuando se abrieron los archivos de la Stasi y tuvieron que enfrentarse a las verdades históricas de ese periodo. La comisión en Sudáfrica concedió la amnistía a 849 perpetradores y se le negó a 5.392. O sea, 5.392 personas dijeron, a estas personas no se les concede la amnistía. Eso quiere decir que van a los delitos ordinarios. Entonces, pues bueno, en su momento eso tuvo todas las críticas porque era una manera muy diferente de enfrentar
lo que antes se hacía solamente desde el castigo y desde lo punitivo. Y porque la idea de esto es la reconciliación, no la venganza. Entonces, el proceso de la comisión estaba en los carteles y en los salones y decía, a la entrada decía, la verdad duele, pero el silencio mata. Esa es la diferencia. ¿De qué se trata aquí? Dice que la idea es que se digan las verdades y se conozca lo que pasó y que no se desconozca la gravedad de los actos, ni la dimensión del horror, ni se minimice de ninguna manera ni la tragedia ni la atrocidad, sino que no se desconozca la humanidad en el otro y que se encuentre una manera a través del perdón para tramitar lo que pasó. Eso no borra lo que ocurrió. Eso se le llama justicia restaurativa frente a la justicia punitiva. Entonces, la idea no es que se minimice, no es que se desconozca lo que pasó, sino que la idea es que a partir de ahí se busque una fórmula para seguir juntos. Y esa fórmula es el perdón. Entonces, él va a decir todas las palabras que él va a decir al respecto. Él siempre creyó en la bondad esencial de todos los seres humanos, como seres creados a imagen de Dios. Aún el peor de nosotros sigue siendo un hijo de Dios, con el potencial de convertirse en algo mejor, para ser rescatado, para ser rehabilitado. La justicia restaurativa cree que una ofensa ha causado una ruptura, ha perturbado el equilibrio social que debe ser restaurado, y la ruptura es curada cuando el ofensor y la víctima pueden reconciliarse y la paz puede ser restaurada. No es fácil, como todos lo sabemos, pedir perdón. Es la palabra más difícil de pronunciar en cualquier idioma. Y tampoco es fácil perdonar. Pero nosotros somos personas que sabemos que cuando alguien no puede ser perdonado, no hay futuro. Entonces, al perdonar no se le pide a las personas que olviden. Todo lo contrario, es importante recordar la causa y recordar la ofensa. Así no permitimos que semejantes atrocidades vuelvan a ocurrir, es decir, la repetición. El perdón no implica condonar lo que se ha hecho, significa extraer el aguijón de la memoria que amenaza con envenenar toda nuestra existencia. Implica tratar de entender a los perpetradores y así tener empatía, tratar de ponernos en sus zapatos y entender el tipo de presión e influencias que pudo haberlos llevado a ese condicionamiento y a esos actos. Esto es una cosa muy brava porque implica una valoración ética distinta de lo que es el ser humano. Él insistía en que las personas que cometieron estos crímenes terribles del apartheid eran personas comunes y corrientes. Bajo el apartheid, los surafricanos blancos cometieron el grave error de confundir lo legal con lo moralmente correcto. Y por lo tanto se ponían coléricos cuando algunas personas decíamos que las leyes injustas no obligaban a la obediencia. Entonces, con la Comisión de la Verdad y con lo que se supo, muchísimas personas fueron desenterradas porque había una gran cantidad de gente que fue desaparecida en granjas
y fueron metidas en fosas clandestinas por todo el país. Entonces, a medida que iban revelando, iban desenterrando a la gente de las granjas. Los padres y las parientes de los desaparecidos podían darle una sepultura digna y saber qué había pasado con las personas amadas. Y las granjas eran, digamos, como los lugares donde se trataba de desaparecer todo lo que sucedió. Hubo por lo menos 50 casos que la comisión condujo a exhumaciones y las familias le pudieron dar un funeral que permitiera que la gente pudiera vivir. A lo largo de la vida de Desmond Tutu, cuando él está luchando por los derechos civiles en Sudáfrica, cuando están en la época de los 60s y en la época de la matanza de Sharpeville y en la época de los bantustanes, en ese momento Martin Luther King está haciendo la lucha por los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos. Está ocurriendo al mismo tiempo. Y también Gandhi estuvo en Sudáfrica 25 años y estuvo en prisión en Sudáfrica y allá conoció también la práctica de la no violencia. Así que Gandhi, Martin Luther King y Desmond Tutu están conectados en la idea, primero, de que los fines y los medios no son separables, porque no se pueden tener grandes ideales y ruines métodos. Y segundo, de que una nueva valoración de la sociedad es lo que permite crear sociedades distintas y superar las barreras del odio. Entonces, Desmond Tutu va a generar una profunda espiritualidad, y esa profunda espiritualidad es la que le va a dar a él el liderazgo moral para ser el presidente de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y emprender este camino tan supremamente nuevo y solitario en el cual él le dio lugar al otro en el relato. En el relato, aún de las peores heridas hay un lugar para el otro. Escuchó los peores crímenes y, sin embargo, nunca perdió la fe en el género humano, nunca perdió la fe en la humanidad. No vio al otro como un monstruo, no creó un código de honor desde la venganza. Entonces, este personaje le da la vuelta a la historia y nos plantea una manera completamente diferente de enfrentar los horrores y los crímenes de uno de los episodios más tenebrosos de todo el siglo XX, que es el apartheid en Sudáfrica. Pero además eso lo hacen ellos solitos porque ellos se lo inventan por primera vez. Ellos son los autores originales de esto. Más adelante, la gente en Ruanda aplicaría estos mismos principios para la sociedad ruandesa, porque decían que si los tutsis, después del genocidio de Ruanda en 1994, donde 850,000 personas fueron asesinadas con machete en el mes de abril, de la etnia de los tutsis, se daban a la tarea de vengar a todos los que habían sido asesinados por los hutus, cometiendo una masacre equivalente sobre los hutus, pues se acaba el país. Porque, ¿qué? A ver, por sustracción de materia, los unos cometen el genocidio y los otros van y vengan el genocidio haciendo un genocidio peor. Entonces los ruandeses dijeron, no, esto no, la vuelta no es así. Toca perdonarnos y toca construir una sociedad conjunta. Entonces, a partir de ahí, empiezan a existir otro tipo de referentes, otro tipo de soluciones y otro tipo de miradas para tratar las atrocidades, los periodos oscuros, los conflictos terribles, los momentos aterradores de la historia. Eso es lo que representa la figura de Desmond Tutu. Por eso es que es tan profundo y tan poderoso su legado. Esto lo elabora él en su propio corazón y lo elabora desde un sentido del amor, de la dignidad y de la comprensión del otro, sin dejar de dimensionar el tamaño de la afrenta y el horror del dolor, sino sacando el aguijón del corazón del otro para hacer la existencia, porque él dice que donde no pueda ser perdonada una persona, no hay futuro. Sin perdón no hay futuro. Los pueblos dicen que la especie no puede sobrevivir sin el perdón. O sea, eso la hace inviable. Si no es capaz de perdonarse en algún punto, no va a poder sobrevivir porque se va a terminar aniquilando a sí misma, cobrándose las deudas de todas las afrentas.
Ese es el cambio del paradigma. ¿Qué es lo que hace Desmond Tutu? Cambia el paradigma del siglo XX sobre cómo se tratan las atrocidades en las sociedades humanas, ni más ni menos. Así como Gandhi enarbola la no violencia como la manera desde la fuerza del espíritu de transformar la historia de la India, y como Martin Luther King es capaz de revertir a través de su palabra y de su paz y de su marcha el terrible régimen de segregación del sur de los Estados Unidos, más antiguo que el apartheid todavía, que era el Jim Crow System, Desmond Tutu y Nelson Mandela no solamente tumban el apartheid, sino que tumban el veneno que permitía que una legislación en ese nivel de injusticia y de opresión se perpetuara a través del odio una vez terminadas las leyes del apartheid. Porque Mandela decía que si él salía y seguía odiando a sus enemigos, entonces no estaba liberado, porque el odio lo mantenía en la cárcel. Si él salía con ese odio, entonces seguía siendo un prisionero el resto de la vida, porque el odio se volvería su prisión. Y es ahí, en ese trabajo, entre el odio, el perdón y la humanidad del otro, en donde Nelson Mandela y Desmond Tutu le enseñan a la humanidad una forma diferente de tratar los conflictos, las ofensas, el dolor y el sufrimiento infligido. Y ahí rompen la cadena de los boers que, habiendo sido victimizados por los ingleses, victimizarían luego a las comunidades negras, y la idea era que ellos no acabaran el apartheid para victimizar a las comunidades blancas y perpetuar de esa manera, a través de la venganza, las cadenas de odio que eternizan los dolores y los sufrimientos entre los pueblos. Esta gente le dio a la humanidad la llave para hacer las cosas de otra manera, y la espiritualidad la va a hacer Desmond Tutu desde su propia manera de entender el Evangelio, desde su propia manera de entender el Ubuntu, esta manera como los africanos entienden el sentido de la humanidad en el otro, y crear una sociedad diferente que Desmond Tutu llamó el país del arcoíris. Ese es el personaje que les estamos contando hoy, y por todo lo profundo de su espiritualidad, por la alegría con la que llevó su misión sobre la tierra, por la fe que nunca perdió en la humanidad, y por la manera tan amorosa, empática, amable y dulce que hizo valer su palabra, su acto y su nueva idea de cómo transformar una sociedad del odio a una sociedad del encuentro entre los seres humanos a partir de aquello que te hace a ti y a mí humanos, y a partir de la dignidad que existe en todos nosotros en la medida en que nos reconozcamos como seres humanos. De él es que quería hablarles. Queríamos rendir un homenaje a Desmond Tutu en sus 90 años de vida, ahora que se nos acaba de ir, habiendo vivido con él contemporáneamente lo mismo que fuimos contemporáneos de Nelson Mandela, y a través de esto reconocer espíritus que pueden mirar a la humanidad de otra manera y dar otras fórmulas de convivencia, reconciliación y encuentro en sociedades terriblemente desgarradas por odios y polarizaciones. Por eso les quería hablar de Desmond Tutu, porque era un bacán. Entonces, desde el corazón de Desmond Tutu, desde su espíritu, desde su alegría, desde su empatía, desde su fe en la humanidad, desde su entendimiento del otro, desde su capacidad para entender el perdón, para entender la diversidad, para apoyar todo el sentido de lo justo y lo humano, desde lo Ubuntu, desde su llavería con Mandela, desde su solidaridad con los otros, desde la alegría de este personaje bendecido para mostrarnos caminos nuevos del espíritu en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, buen día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán,
Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.